Mira qué vamos a hacer ahora. Mira, que te estoy moviendo la pantalla. Vamos a hilar y vamos a pasar ya directamente, Yuri, a la siguiente sección y vamos a seguir hablando del Amazonas. Habéis visto que tiene un montón de protagonismo cuando hemos hablado de Colombia. Hay varios países que comparten uno de los pulmones del mundo y vamos a hablaros de cosas que probablemente no sabíais. Hay algunas que son más o menos populares, pero algunos detalles de uno de las joyas del planeta Tierra. Sí, Carlos, vamos a empezar con la primera. A ver Muy qué bien. te parece. A ver, no sé si sabías, la gente sabe que es como se conoce como el pulmón de la Tierra, pero ¿sabías que el 20%, Y nos lo estamos cargando, ¿eh? 20% del oxígeno de todo el planeta proviene de allí? Parece mentira. Que el 20% es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Y absorbe millones y millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Así que imagínate si no cuidamos el Amazonas. Y esto es un poco lo típico, ¿no? Ay, si no cuidamos el Amazonas, pero es que si no lo cuidamos nos vamos a la mierda. Totalmente, lo peor de todo es que... Y lo peor de todo es el hábitat de los animales que viven ahí, porque al final nosotros somos los culpables y nos lo estamos cargando. Pero es que los animales que no tienen culpa, que viven allí, si te digo la de especies que se están cargando, que ya no existen prácticamente. Y lo peor de todo es que ahí el propio gobierno actual de Brasil es el que menos respeto tiene hacia él. Pero bueno, que sepáis, es el pulmón del mundo y el 20% del oxígeno proviene de ahí. Hablemos también de las tribus indígenas, porque es una de las cosas más importantes, porque cuando pensamos en Amazonas, además de naturaleza y de especies animales, vamos a continuar con el segundo punto y en este caso vamos a hablar de las tribus, porque además de animales, de vegetación, de un montón de flora y fauna, hay todavía un montón de tribus en la zona de la Amazonia. Más de 200.000 personas todavía la habitan y existen más de 50 tribus que jamás han tenido contacto con la civilización, algo que desgraciadamente se va a ir perdiendo, pero me parece una chaladura que todavía hay gente que no ha... O sea, es que es prácticamente ciencia ficción. Es más, recuerdo que hace un par o tres de años se encontró una persona, un indígena de una tribu, que se sospechaba que era el único de la tribu, que todos estaban muertos y era el único que quedaba y sobrevivía solo en la selva del Amazonas. Imagínate. Es increíble. Imagínatelo. O sea, imagínate ir haciendo un trekking por el Amazonas. Bueno, no te lo encontrarás porque deben estar muy, muy dentro, pero sí, la verdad es que incluso es que son 50 tribus diferentes que no se han encontrado, que no han tenido contacto, perdón. Me parece casi imposible. O sea, sí, la verdad, surrealista en el 2021 que todavía hayan zonas del planeta que estén inhabitadas y ojalá se perduraran y no les tocáramos los cojones, con perdón. ¿Sabes? Si pudieran la verdad que sí. Sí. Como quieran. Llegamos al tercer punto, porque lógicamente el Amazonas no es solo una selva, precisamente es un río, y es el río más grande de Sudamérica, agárrate, 6.516 kilómetros, el más largo del mundo, aunque hay un pequeño matiz ahí. Sí, porque el Nilo, en teoría, estaba ahí, era el más largo, pero luego resulta que reubicaron el nacimiento del Amazonas, entonces dijeron, pues ahora es nosotros. Y ahora, en teoría, el más largo es el Amazonas. Más caudaloso, seguro. Eso te voy a decir, es eso más seguro. Caudaloso, seguro. El eso más largo, seguro. bueno, podría ser las dos cosas. Destacar concretamente que para que hablar del caudal, que sepáis que el Amazonas representa, si antes decíamos que tenemos el 20% del oxígeno gracias al Amazonas, es que esto es muy heavy, ¿eh? De todos los ríos del mundo se encuentra en el Amazonas. Que el 20% de todos los ríos. O sea, tú imagínate. Es que para dar de beber a toda esa selva. Claro, también es verdad. Necesitas mucha agua. Ya. Pero imagínate, 20%, claro. Es que es el pulmón y lo es todo en el Amazonas. Es que en sí, siempre que hablas del Amazonas, siempre dices eso, ¿no? Ay, el Amazonas es muy importante, pero es que si el Amazonas no existiera, seguramente nosotros no estaríamos aquí. Sí, hablando del río, muy rápido, hay algunos tramos, lógicamente con esa longitud, hay tramos incluso que se pueden cruzar a pie. Sí, eso me parece a mí increíble, que haya tramos, que haya un caudal de la hostia que se te lleve, y claro, para algún tramito ahí... En 6.800 kilómetros, pues algo, igual que se puede. Algo habrá. Además, existe la mayor isla marítimo-fluvial del mundo, que se llama Marajó, y tiene 50.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué te parece? Una islita en medio del río. Una islita. Bueno, evidentemente, cabe absolutamente de todo. La autoría del Amazonas es bastante difícil de dictaminar porque es tan grande, tanto el río como la selva, que es compartido con muchos países. El río, 3. Brasil, Colombia y Perú. Pero si hablamos de la selva como tal, se añade Bolivia, Ecuador, la Guayana, Surinam y Venezuela. La verdad es que sí. Yo he visitado varias zonas de estas. He visitado, creo que Colombia y Perú como el Amazonas. ¿Notaste alguna diferencia? Es una pregunta muy absurda. No.
No, la verdad que no. No, incluso ¿No hay... por orografía o por...? No, y aparte hay un punto en el que se unen los 3 países. Vale. Entonces, imagínate, Claro. todo es muy, muy, muy parecido. Lo que sí que te digo, se me ha olvidado antes comentarlo, cuando estábamos hablando del ¿Y de Amazonas. precio, perdón, es más barato tu visitar el Amazonas cuando vas a Perú que cuando vas a Colombia? Fue más barato en Colombia. Vale. Sí, fue más barato en Colombia. Tampoco mucho más barato, pero sí. En Colombia recuerdo que en Puerto Nariño podía dormir por 7 euros. 6 euros, 7 euros. No así en Colombia. O sea, no así en Perú era un poco más caro. Tampoco era mucho más caro, pero un poco más caro. Hablemos de la extensión, en este caso, si el Amazonas como selva, como tal, fuera un país, nada más y nada menos, sería el 9º país más grande del planeta. Alucina, ¿eh? De Sería cual ya hicimos un vídeo. de los países más grandes del mundo. ¿Dónde estaría? ¿Entre cuál estaría? Quizás estaría entre... Canadá no, claro. No. Canadá era de los mayores. China también. Estados Unidos también. No sé dónde estaría, ¿eh? Quizá Es que no recuerdo la lista. Yo sé que lo busco, pero yo recuerdo que eran Sí, por tamaño. O sea, China, Canadá, Estados Unidos, China, Canadá, Estados Unidos, descarta. Mira, quizá estaría como un México. Ojo, ¿eh? Puede ser, sí. Ojo, ¿eh? Como Sí. un México. Es más, creo que no era el 10º México. Sí, Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pues mira, ¿ves? Puede ser. Muy Puede bien, y ahora para hablar, en este caso, de los animales, como os decíamos, hay un montón de animales en peligro de extinción y lo peor de todo que son endémicos de esa zona, ¿no? En el momento que desaparezcan ya no los tendremos. La anguila eléctrica, el pirarucú, el tapir amazónico, las nutrias gigantes y un animal que es uno de mis favoritos como es el jaguar. Sí, es guapísimo, además. De los felinos más guaperos. No te lo encuentres, también te lo digo, ¿eh? Y que aparte de México, es como guay. Sí. Bueno, sí, es de México en este caso no, pero hablamos de jaguar colombiano, pero te come igual, ¿eh? Te come igual, sí. Da igual que... En uno te dice jueputa, Claro, en otro te dice exacto. pinche güey. Pinche güey, te como y te arranco. Te arranco la carne. La verga. Te voy a comer la verga. Pinche españolito. ¿Te voy a comer la verga? Es un jaguar, comerá todo. El jaguar no te va a dejar nada. Yo qué sé, No, tú. la verdad que no. Cuanta más carne haya, mejor. Oye, muy bien, pues nada, es que no sé por qué he dicho esto, pero Yo tampoco. me ha parecido gracioso. Luego no lo ha sido tanto. Pero bueno, la cuestión. Con esto damos por finalizado nuestra recopilación de detalles, de curiosidades y de aspectos importantes que debes conocer del Amazonas, tanto como río como selva. Preservarlo mucho. Señor Bolsonaro, deja de hacer el idiota. Sí, la verdad que... Tiene el pulmón y el agua del planeta en sus manos. Sí, la verdad que Bolsonaro no fue el que pilló coronavirus. Sí, claro. Después de ser un negacionista. No pasa nada. Bueno, ahí.